Presidenta, cabe dar cuenta a las Comisiones Unidas que el 30 de septiembre pasado el Senado acordó tramitar a este proyecto el proyecto que modifica la ley de pesca para establecer una cuota de género en la integración de los órganos de la pesca y en el registro pesquero artesanal y adecua definiciones a un lenguaje inclusivo. Es por eso que estas Comisiones Unidas han sido citadas para conocer el mismo proyecto a que me he referido. Esa es la cuenta, Presidenta. Ya, ¿les parece, si lo tienen a bien los colegas, que pueda presidir esta unidad la Presidenta de Género, Adriana Muñoz, Presidenta del Senado? Por supuesto. No tengo problema yo. Me parece muy bien. Corresponde a pesca porque es permanente. Yo lo sé, Presidenta, pero como este tema lo tenían ustedes y la idea es poder sacarlo rápido, que usted pueda presidir, la elegimos entre todos unánimemente. Bueno, yo no tengo problema. Paso presidiendo todo el día. Estoy hasta aquí. Ya, Nanita. Preside usted. Ya, muy bien. Gracias, Presidenta. Y gracias a la Comisión. Entonces, señor Secretario, iniciamos la discusión en general y particular del proyecto, entiendo, ¿no? Sí. Sí, sí, porque es de artículo único, efectivamente. Artículo único, muy bien. Entonces, habíamos hecho una observación a la primera propuesta del proyecto, que es el nuevo artículo 1D, que está sin observaciones. No sé si había una observación de forma. De forma, el secretario. Pero en realidad la propuesta del senador Quinteros, en el sentido que esta ley va a salir aprobada antes que la ley corta, nos quedemos con esta nomenclatura y después hará las modificaciones necesarias. Señor secretario. No hay problema. Sí, con Duvenia, señora Presidenta, efectivamente hay ya en el proyecto de ley corta un artículo 1D, pero como usted señala, es evidente que este proyecto va a tener una tramitación mucho más rápida que la ley corta, de modo que puede llegar a ser 1D antes que el que está en la ley corta, y la solución es en el proyecto de ley corta cambiarle la letra y llamarlo primero E. Ahora bien, este artículo 1D, que yo llamaría en realidad primero D, porque toda la ley general de pesca y agricultura utiliza, como ha sido tradicional, los ordinales en los primeros 10 artículos. De modo que si nosotros pusiéramos un artículo primero D y un artículo 1D, estaríamos introduciendo una confusión. La verdad es que esa es una cuestión de técnica que se puede resolver por secretaría. Lo que hace el artículo primero D es fijarle un marco legal a la política pesquera nacional y a la política nacional de acuicultura. Entonces, ese artículo lo dejaríamos, artículo 1D, ¿y habría acuerdo en aprobarlo? Sí. ¿Aprobado por unanimidad? Sí. Sí. ¿O lo ponemos en votación? No, unánime. Unánime. No, unánime. Unánime. No, está bien, solamente, no me parece, era solamente, al final de cuentas es lo mismo, así que estamos todos de acuerdo con la iniciativa, Presidenta. Respecto a la salvedad en cuanto a su nomenclatura, porque efectivamente se va a producir esa situación, me parece bien la propuesta de don Fernando de cambiar en la ley corta, ¿verdad?, la nomenclatura del 1D al 1E y salvar y dejar el espacio listo cuando se apruebe, ¿no es cierto?, se incorpora automáticamente sin tener que hacer una nueva modificación. Había solamente un solo aspecto que a mí me llamaba la atención, eran las especificaciones de la iniciativa, ¿verdad?, que establecía alguna finalidad de comprometer financiamiento para emprendimientos de mujer y lograr la diversificación, pero eso está solamente en los enunciados de la iniciativa. La iniciativa propiamente tal señala, como bien está descrito en ese artículo primero respecto de la necesidad de establecer esta paridad, a lo menos, ¿verdad?, a los 2/3, que si cualquiera de los 2/3 supera los 2/3, ¿no es cierto?, se entenderá que habrá que corregirlo, y si es menos de uno la fracción, ¿verdad?, hacer las correcciones pertinentes. Por lo tanto, no le veo ningún inconveniente, al contrario, se valora la iniciativa del presidente. Yo respaldo también la unanimidad, así que así lo estima la comisión. Gracias, senador Sandoval. Entonces lo damos por aprobado unánimemente. Queda aprobado por 8 votos a favor y ninguno en contra. Así es. El artículo 2 está en la página siguiente del comparado parlamentario. Ahora vemos el artículo 2, numeral 28 bis.
Exacto, este artículo 2 incide es el que contiene las definiciones para efectos de la ley de pesca. Cabe Pongan tener la pantalla. que Evelyn, ¿puedes publicarlo? Ya la ley corta había tomado en cuenta esta definición nueva de actividades conexas y había incluido las actividades de encarnador, charqueador, ahumador y tejedor. El proyecto, en cambio, es más amplio, primero porque incluye la perspectiva de género y habla de encarnadoras y encarnadores, es decir, utiliza ambos géneros, masculino y femenino, pero también agrega nuevas actividades como son fileteadoras y fileteadores, carapacheras y carapacheros, y desconchadoras y desconchadores. Bueno, sobre el tema ofrezco la palabra. Yo había planteado que me parecía importante incorporar una pequeña modificación para Sí. no dejar tan reducida la actividad conexa, porque se puede creer que son las únicas que existen hoy día o que pueden existir en el futuro. Entonces hacer una pequeña redacción en el encabezado, donde dice son actividades conexas, poner son actividades conexas entre otras. La siguiente. Las siguientes. Me parece absolutamente... Totalmente de acuerdo, sí, entre otras. ¿Están viendo la columna o la de la derecha? La tercera columna, el encabezado del 28 bis. Son actividades Estamos viendo la columna. conexas, entre otras. La tercera columna. Sí. La tercera columna es el proyecto de ley corta, de modo que habría que adecuar en realidad la del centro. A la del centro, ella. Esta es, claro, esta. Esa es. Es decir, actividades conexas a la pesca artesanal. 2 puntos, son actividades conexas a la pesca artesanal, entre otras, aquellas que sin ser actividades, etc. Ahí, eso es la propuesta, sí. Porque aquí se desarrollan actividades conexas, habría que poner... son actividades conexas, entre otras las que son desarrolladas por o son actividades... Aquellas que sin ser actividades pesqueras artesanales son indispensables para faenas de la pesca. Desarrollan actividades conexas y ahí vienen los enunciados de las letras A a la G. Desarrollan actividades conexas, entre otras. Ahí usted lo pondría, no arriba. No, a continuación, entre otras. Afirmativo, ahí, en ese punto. Al final del párrafo del 28 bis. Entre otras las siguientes, entonces. Claro. École. Ok, me queda claro. Siguientes, falta una S. ¿Quedaría aprobada en esa forma? Sí. Y en forma ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí. Aprobado entonces esa forma el 28. Aprobado 8%. El número 3 del artículo único. Yo lo tengo en la página 4 del comparado. Y modifica el artículo 155, que el artículo 155 se ocupa de la integración y funcionamiento de los comités científicos técnicos de acuicultura, específicamente. Y agrega entonces ahí al comienzo, como ustedes ven la parte negrita, agrega una frase que está en la columna del centro, de modo que la letra A del artículo 155 diría: cada comité estará integrado por no menos de 3 ni más de 5 miembros, de los cuales al menos uno deberá ser un profesional relacionado con las ciencias económicas o ciencias sociales con capacitación en la perspectiva de género. Ese es el proyecto que está en discusión. Quiero hacer presente que en la ley corta hay un artículo primero D, que probablemente va a ser el artículo primero E cuando se publique, que se refiere a la conformación de todos los comités científicos técnicos, los de manejo, los zonales de pesca y el nacional de pesca, y establece allí una regla, que los integrantes, hombres o mujeres, no pueden superar los 2/3, y que en cualquier caso no puede haber menos de un hombre o una mujer en cada uno de esos órganos. Y al final hay una regla general que dice: las autoridades
en especial las que están involucradas en la conformación de las instancias de representación o participación, propenderán a la equidad de género en sus actuaciones o concesión de beneficios, etc. De modo que este número 3 es muy específico para complementar la composición de los comités científicos técnicos, en el sentido de incorporar a uno que debe ser un profesional relacionado con las ciencias económicas o ciencias sociales, con capacitación en la perspectiva de género. Yo creo que las dos normas se complementan. A mí me parece que es más preciso lo que contiene el artículo 1D de la ley corta que aprobamos nosotros. No sé, me genera que se hace cargo de esa intención, ¿verdad?, de los cuales al menos uno deberá ser un profesional relacionado con la ciencia económica o ciencias sociales con capacitación. Cuando en el párrafo tercero del artículo 1D expresamente señala, propenderá, ¿no es cierto?, a la equidad de género, claro, como, no sé. Yo opino similar al senador Sandoval. Creo que esto está bien dejarlo, porque especifica, pero lo que está en el 1D es como más amplio, y yo creo que deberíamos enfatizar la definición general que está en el 1D, ir mirando otros artículos, porque el comité técnico es un comité científico, ¿cierto? Es un comité donde no se define la operatividad de la actividad. Esta es más bien de investigación, ¿cierto? Los análisis de los técnicos, científicos, etcétera, pero tiene un carácter más bien preliminar, consultivo, esencialmente biológico, no está ahí la operativa de la actividad. Yo lo dejaría igual porque es importante, pero creo que hay otros artículos, ¿cómo se llama? El artículo 4, donde está el tema de las medidas de provisión y de administración de los recursos hidrobiológicos, que ahí hay un aspecto más operativo, y ahí deberíamos incorporar también lo que está definido en general en el artículo 1D de la ley corta, porque ahí yo creo que deberíamos enfatizar este tema de la proporcionalidad. Eso es lo que yo tengo una indicación en ese tema para ir concretando lo que tiene razón el senador Sandoval, que es mucho más integrativo de la idea de la cuota en lo que está definido en el 1D. Y quizás podríamos, en el artículo 4, que se establecen las provisiones y las medidas de administración, que son de los recursos hidrobiológicos, que es bien operativo. Ahí deberíamos también incorporar quiénes son los que definen estas medidas, es el Ministerio y la Subsecretaría. Entonces ahí yo pondría en el artículo 4, un inciso final, yo tengo una indicación redactada. ¿Dónde está? Yo la tengo acá, pero no la he presentado. A verla, dejemos esto entonces, habría acuerdo para dejar este 1D tal cual como queda, ¿verdad? Sí, está bien. Ya. Entonces vamos a la propuesta tuya, pues, Adriana. Lo que yo propongo, dejar esta propuesta que tiene de la incorporación de la letra A del artículo 155 y ir al artículo 4 de la ley. El artículo 4 de la ley. ¿Dónde está? Pues, ¿en qué página? Perdón, Presidenta. Es el número 4 del artículo único, que está en la página... La página 8 del comparado. Ese sí se refiere a los comités de manejo, a los anales de pesca y al nacional de pesca. Porque ya vimos, los científicos técnicos tienen su norma especial en el 155. Pero la ley actual, artículo 4, ¿dónde están no están ahí las prohibiciones y las medidas de administración? ¿Dónde están? ¿Acá? ¿En la ley? ¿El 4? El artículo 4 son las facultades de la subsecretaría. Sí, pues ahí es donde yo propongo que deberíamos incorporar un enfoque de género. A ver, vamos a buscarlo. Artículo 4. Aquí está. Pero el artículo 4 dice: en toda
área de pesca, independientemente del régimen de acceso, la subsecretaría, previa consulta al Consejo Zonal que corresponda y al Comité Científico Técnico, puede establecer las siguientes medidas o prohibiciones de administración: tamaños y pesos mínimos, dimensiones y características de artes y aparejos, establecimientos de uso y porte de dispositivos para minimizar la captura de fauna acompañante, establecimiento de uso y porte en las embarcaciones de utensilios para liberar ejemplares capturados incidentalmente, y establecimiento de buenas prácticas pesqueras. En realidad no se refiere el cuarto a este tema, al tema de la integración de los órganos. Pero en esa instancia es donde se toman las decisiones en relación a prohibiciones y medidas de administración. Entonces, en esa etapa es que yo creo que es muy importante incorporar un enfoque de género y decir algo así: en el establecimiento de las prohibiciones o medidas de administración del recurso hidrobiológico. Cuando se toma esa decisión, si se dice, mire, vamos a prohibir la sardina, la captura de sardina, y ahí hay muchas mujeres que están, por ejemplo, incorporadas a esa actividad, debería existir una mirada de cómo va a impactar, ¿cierto?, la actividad, esa decisión de prohibición, en la actividad que están desarrollando las mujeres en esa área. Entonces, es por eso yo digo que hay que incorporar el enfoque de género en esta instancia, donde son más trascendentes las decisiones en el impacto en la actividad de las mujeres de la pesca artesanal. Entonces, en el establecimiento de las provisiones o medidas de administración de los recursos hidrobiológicos a que se refiere este artículo y el precedente, el Ministerio y la Subsecretaría deberán considerar la perspectiva de género y los efectos que aquellas generan respecto de los objetivos señalados en el artículo 1D, lo que deberá incorporarse en los informes respectivos y consignarse en el decreto supremo o resolución fundada en que se establezcan dichas medidas. Es un poco en la línea que señalaba el senador Sandoval, que ahí teníamos una definición general muy buena, pero operacionalizarla también en lo que propone el proyecto de ley en el 155, pero yo iría a otra etapa donde las decisiones son de mayor envergadura y de mayor impacto para la situación laboral de las mujeres. Perdón, Presidenta, pero ¿qué solución le puede dar, por ejemplo, si se decreta la veda, ya que estamos hablando de la sardina, que afecta a las mujeres? ¿Qué se puede hacer? Saber exactamente que eso va a impactar a una gran cantidad de mujeres. No, está bien, sí, cuando hay veda se impacta. Pero ¿y qué solución le puedes dar si una veda? Una veda biológica, qué sé yo, por cualquier motivo. Yo creo que lo importante es consignar la situación de veda y el impacto a las mujeres que están en esa actividad. Es que también te pueden decir que la veda que afecta a cualquier pesquería, te van a decir lo mismo. Está bien, pero lo importante es tener información y consignar en una mirada de género que hay un impacto en las mujeres. Que es lo que yo creo que acá, perdón, no especificamos bien de qué se trata este proyecto. Y este proyecto, específicamente, lo que plantea es que la política pesquera nacional debe favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo de este proyecto. Define las actividades conexas, incluyendo la labor que acabamos de ver, las encarnadoras, tejedoras, qué sé yo, todo. También incorpora en los comités científicos técnicos la posibilidad de un profesional con capacitación en perspectiva de género y prioriza la postulación buscando representación de 2/3 en la composición final. La misma regla de los 2/3 se aplicará a los comités de manejo, a los consejos zonales, al Consejo Nacional de Pesca. Entonces yo creo que ahí está establecido. Yo creo, senador Quintero, que mientras más información y datos tengamos segmentados por sexo, esto enriquece las políticas, enriquece las decisiones. Entonces, si estamos tomando decisiones de veda o de medidas de administración, esas van a tener un impacto en hombres y mujeres que están en la actividad. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. Mi consulta es, ¿y qué solución podríamos dar? No es solución. Ya hay un avance en consignar la información.
Decir, mire, cuando yo prohíbo la sardina, esto impacta a hombres y mujeres, pero ¿cuántas mujeres quedan en esa situación? Es consignar información, ir desagregando los datos, que hoy día no están desagregados por género. Por eso que está la búsqueda de la red de mujeres pescadoras artesanales es hacerse visible. Ya es un paso inmenso, es un paso inmenso, al menos hacerse visible. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar la diferenciación de los impactos? Es otro tema, pero acá lo que estamos planteando es que a nivel ministerial y de subsecretaría existe un registro, ¿cierto?, de cómo impactan las medidas administrativas y las prohibiciones en las mujeres que están en esa actividad. Puede que no las impacte, puede que no haya mujeres ahí, pero puede que hayan. Entonces eso un poco es el enfoque de género de irlo incorporando en todas las instancias de toma de decisiones. Eso es lo que un poco hacerse cargo de la definición general que está en el artículo 1D, ir haciéndola, impregnando esa definición en las instancias de toma de decisiones de la actividad de la pesca. Eso es lo que se propone. Pero es una propuesta, ahora yo la pongo a discusión. Sí. ¿Presidenta? Sí. ¿Quién pide la palabra? Eric. Presidenta. Presidente, me anoto yo después, por favor. ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿Don Eric? Sí, Presidenta. Eric de la subsecretaría. Ya, don Eric. Y luego yo, la Yasna, por favor. Ya, muy bien. Sí, bueno, junto con saludar a la Presidenta y por su intermedio los demás miembros de la comisión e invitados, para contextualizar un poco lo que se está discutiendo, me gustaría hacer un pequeño comentario en relación a recordar que está pendiente la tramitación de un proyecto integral que aborda, que en algún momento fue denominado como de sustentabilidad, que abordaba muchas de las recomendaciones del informe de la FAO que se realizó durante el gobierno anterior. Y ese proyecto, precisamente, uno de los ejes que busca es incorporar a la sustentabilidad biológica, que el mismo informe reconoce que está bastante bien recogida en la legislación actual, sin perjuicio de recomendar mejoras en temas como el enfoque ecosistémico, por ejemplo, es además incorporar este elemento de la sostenibilidad económica y social. Y por cierto que ese elemento tiene que hacerse cargo también de muchas de las consideraciones que en el fondo sirven de base al proyecto que hoy día se está discutiendo. Ahora, ese proyecto sí, es más complejo, obviamente, y y precisamente busca una modificación integral, ya que lo que busca es cambiar las composiciones de algunos comités, pero también en base a nuevas investigaciones. O sea, precisamente lo que se busca es tener información en materias de ciencias económicas y sociales para ver cómo ellas también van impactando en la administración pesquera. Ahora, respecto a lo que se está discutiendo y entendiendo el punto que plantea la Presidenta, solo indicar que hay que tener cuidado en la forma en que y dónde se introduce, porque efectivamente el artículo 4 tiene las facultades de la Subsecretaría de Pesca, pero no hay que olvidar que el 3 tiene las facultades del Ministerio, y además hay una serie de otras normas que tienen distintas facultades en otras partes, como las áreas de manejo, que están en otros lugares, etc. Y además hay que tener ojo en la forma en que se incorpora para no tener problemas de inadmisibilidad, considerando que se están otorgando o alterando facultades de los órganos públicos. Ahora, por lo mismo, mi recomendación o lo que yo podría sugerir como una alternativa a explorar para así acoger el punto que entiendo que lo que busca la Presidenta en el fondo es que no nos quedemos solo en la política, sino que haya un mandato de que esto baje efectivamente en la toma de decisiones concretas. A mí me parece que en el mismo artículo que ya se aprobó, en el primer artículo, ¿cierto?, en que habla de la política, ahí me parece que sería a lo mejor más pertinente agregar algo como lo que plantea la Presidenta, porque precisamente ahí se hace cargo de las distintas facultades y de los distintos órganos en los que están radicados, ya que ponerlo en el artículo 4, en el fondo, como digo, ese solo es de la Subsecretaría, el 3 es del Ministerio, y luego tenemos otras normas separadas. Ahora, como efectivamente tenemos este problema de las inadmisibilidades o no, yo sugeriría que pudiéramos trabajar en la semana, senadora, a nivel de asesores, para que recoger esa redacción que usted propone y ver la fórmula y el lugar para poder incorporarla de tal manera que sea
efectivamente un poco más imperativo en la bajada, pero teniendo presente que el real cambio o más profundo requiere una serie de otros ajustes y, como les digo, principalmente de presupuesto para que se aborde de manera integral y efectiva. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo conciliamos los avances que estamos o que se están tramitando en este proyecto con reformas más profundas o que eventualmente son de iniciativa del Ejecutivo. Muchas gracias, señor Correa. Senadora Proboste tiene la palabra. No, presidente, en la misma línea de lo que usted ha planteado, hay sin duda que afectan mucho más a las mujeres en el sector costero. Una de ellas tiene que ver con la recolección de güiro. Y hace ya harto tiempo también se presentó una moción, harto tiempo, yo lamentablemente del Senado, y que tiene que ver con hacerse cargo de la realidad que hoy día generan los cambios climáticos, el cambio climático y las permanentes marejadas respecto del güiro varado, presidenta. Entonces creo que también sería una fórmula interesante de poder acelerar en esta tramitación, porque no cabe ninguna duda en que las mayores afectadas son las mujeres, y lo que dice esa moción es que no se impute a la cuota el güiro varado, producto de marejada y del cambio climático. Creo que sería también, en la línea de lo que usted ha planteado, una preocupación bien clara para apoyar a las mujeres. Sí, se ofrece la palabra. No sé, yo creo que la propuesta que ha hecho el asesor, senador Piu, pide la palabra. Sí, Presidenta, agradecer por su intermedio lo que ya nos han expuesto. Concordar que efectivamente lo que estamos definiendo es un enfoque ecosistémico, no solo el ecosistema propio en el mar, sino que el ecosistema completo con las personas. Y obviamente ellas son básicamente lo que buscamos. Y finalmente la alimentación de nuestra población, entender que el valor alimenticio que tiene los productos del mar tiene que estar impactando siempre en nuestras decisiones. Y también entender que las situaciones que van ocurriendo en particular del cuidado de este ecosistema, especialmente el marino, permiten todo el resto, la sustentabilidad. En tal sentido, tenemos que ser muy conscientes de la data. Y yo quiero valorar que precisamente se pesca viendo todo este tema de transformación digital, porque estos datos son esenciales en el mismo modelo, quienes van a ser afectados por las veas y saber los efectos que tienen, como también por lo que ocurre con las marejadas que se han venido a instalar por el cambio climático y que también generan destrucción de este ecosistema y básicamente esto es el güiro varado. Entonces, entendiendo eso, es fácil tomar decisiones que permitan balancearlo para también poder cuidarlo. Y si es necesario priorizarlo, bueno, podemos buscar una forma y una figura para así poder hacerlo. Pero manteniendo siempre el enfoque ecosistémico y, lo que es más importante, la recolección de data precisa que permita apoyar el proceso de toma de decisiones. Entender que en lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar el ecosistema, dado que la misma destrucción que le genera las marejadas pueden afectar seriamente, se podrían quedar finalmente sin güiro, sin nada, y eso afectaría todo lo que es la generación del proceso que ocurre en esos lugares, que es donde se están formando todos los cardúmenes y todas las nuevas especies. O sea, tenemos que cuidar muy bien esto, y obviamente eso basarlo en data, y obviamente si queremos priorizarlo, buscar quiénes tienen que ser las primeras personas a acceder, y en ese sentido totalmente disponible para lo que se requiera evaluar, decidir y votar finalmente, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Piu. Se ofrece la palabra. Aquí lo que yo quiero plantear que la indicación, claro, es inadmisible porque entrega funciones a la administración pública, y pues en ese sentido tendríamos que lo que ofrece el señor Correa tomarlo como una buena propuesta para trabajar en este sentido, pero yo creo que es importante no solo quedarse en la definición general del artículo 1b, sino que cómo esto impregna todo el funcionamiento institucional, porque si no es música nomás. Entonces, si aquí lo único que estamos, no hay un conflicto entre la actividad productiva o el resguardo ecosistémico, sino que
hacer visible a través de datos de cómo impactan la toma de decisiones a nivel ministerial en materia de provisiones o medidas de administración. También presenté una indicación para el artículo 8, que es donde también en relación a la subsecretaría, cuando toman decisiones en relación a los planes de manejo. Yo creo que en esa instancia de decisión es donde ojalá podamos conocer cómo impactan a las mujeres, si no vamos a seguir invisibles, preparar un funcionario, ¿cierto?, que esté capacitado en el enfoque de género en los comités técnicos científicos, es bueno, pero ahí no se toman decisiones, ahí hay se consigna conocimiento, que es muy importante también que existan personas que estén mirando con ojos también con enfoque de género, pero donde se toman las decisiones en materia de prohibiciones, ¿cierto?, de procedimiento administrativo y otros planes de manejo, sería muy importante registrar conocimiento, el impacto de esas decisiones. No es como dice el senador Quintero de que cuál va a ser la solución, no es una búsqueda de solución, es una búsqueda de visibilizar el impacto de género que tienen en las políticas tanto de prohibiciones administrativas como de plan de manejo en la actividad que desarrollan las mujeres. Una manera de ser visible es también tener datos, ¿cierto? Y esto no es un costo. Yo entiendo que si hay un mandato en el artículo 1D, ¿por qué va a significar un costo? Tienen que toda la institucionalidad organizarse en torno a ese mandato que estamos generando en el artículo 1D. Entonces, tienen que hacer igual el gasto, significará que una persona vaya separando datos, ¿no? Así es lo que se propone. Eso, no sé si dejamos pendiente este artículo. Presidenta. Sandoval. Sí, no, sí, Presidenta. Eric plantea la posibilidad de asumir que hay algunos ámbitos que habría que verlo, de realizar una coordinación, ¿no es cierto?, con los equipos de asesores, y ver cómo construir alguna propuesta, ¿verdad?, que satisfaga el requerimiento, que a mí me parece válido en todo caso lo que plantea. Por eso quizás pudiéramos dejar de que esta parte en particular y que con el Ejecutivo se reúnan para ver no el problema de admisibilidad y darle sentido precisamente a la norma, Presidenta. Podríamos dejar pendientes esas dos indicaciones que yo presenté al artículo 4 y al artículo 8, que son en la misma línea. Pero el artículo 155, tal cual está propuesto, yo creo que está bien, se podría aprobar. Senadora Allende. Presidenta, disculpe, yo no pude ingresar antes, estaba tratando también de seguir la presentación de presupuesto, la evaluación de programas, y siempre se retrasaron, pero como no logré entrar antes, solamente ahora acabo de escucharla, y bueno, yo por cierto que creo que evidentemente tener una política de género en todas las decisiones que se toman en este ámbito, y quiero saber cómo se va a tratar entonces. Y perdón si eso ya lo vieron, pero cómo se va a tratar la moción que recibimos y que la idea era trabajarla en conjunto, que básicamente tiene ese contenido, o sea, no es solo con una mirada de género, sino que es cómo logramos reconocimiento de las actividades conexas que hacen las mujeres pescadoras artesanales que hoy día están completamente invisibilizadas y no ni siquiera reconocidas. Y segundo, qué nivel de participación van a poder tener en los consejos, en fin, en la institucionalidad donde ellas están muy interesadas. Entonces yo no sé cómo se va metodológicamente a tratar esto. Sí, senadora Allende, hicimos una primera conversación en relación al artículo 1D, que fue aprobado unánime, y quedó la parte formal de si va a ser 1D o 1E, y quedó sujeto a cuando se despache la ley corta. Eso fue lo primero, que se aprobó el artículo 1D que viene en el proyecto de la Cámara de Diputados, unanimidad. Y en relación al nuevo numeral 28 bis del artículo 2, donde se establecen las actividades conexas, hubo una pequeña modificación en que se pudiese establecer que son actividades conexas entre otras, con la posibilidad de que si existen unas distintas a las que están ahí planteadas, o se pueden aparecer otras, no quede reducida la redacción solo a aquellas que están acá mencionadas. Eso también se aprobó por unanimidad. Estamos en el artículo 155,
donde hay una modificación que propone incorporar en los comités científico-técnicos un profesional o una profesional capacitado, formado en enfoque de género. Y eso, en mi opinión, está súper bien, se podría poner en votación y de esa manera aprobarlo, porque creo que está bien. Y sin embargo, yo tengo 2 indicaciones que se las voy a mandar al secretario al tiro, para incorporar ese enfoque de género también en otros artículos donde se establecen las prohibiciones y las medidas de administración de los recursos hidrobiológicos, para incorporar ahí una propuesta de que tanto el Ministerio como la Subsecretaría incorporen esta perspectiva de género de acuerdo al artículo 1b que está definido, donde está justamente esto está planteado, pero aquí se operacionaliza y se establece que en estas provisiones y las medidas de administración debe incorporarse informes respectivos y consignar cuál es el impacto que tiene estas decisiones en la situación de las mujeres que laboran en esa actividad que se ha prohibido o se ha tomado alguna medida de administración. Es más bien, y lo mismo hago con el artículo 8, donde están todo el tema de establecimiento de las áreas de manejo. Entonces, solamente para establecer un enfoque de género en el impacto que tienen estas medidas, tanto de administración como de prohibición y de planes de manejo, en la actividad que desarrollan las mujeres afectas a esas medidas. Es nada más que un informe estadístico, un registro, para ser visible en ese nivel de qué manera estas políticas, no es que las vamos a solucionar o vamos a decir, mira, la vega no podemos hacerla porque hay muchas mujeres que vamos a afectar, no, sino que tener el registro de que fueron afectadas esas mujeres en esa actividad. Puede ser que no haya ninguna, porque no había ninguna mujer en esa actividad, pero es importante ir haciendo visible en datos este enfoque de género. En eso estamos, y la propuesta es que, como son inadmisibles, hay una oferta del señor Correa, de la subsecretaría, para poder trabajarlas con nuestros asesores. Y al poner en votación el 150, la modificación al 155 que viene propuesta. Don Fernando. Gracias, señora presidenta. Para recapitular un poco, el número 3 del artículo único del proyecto introduce 2 modificaciones al artículo 155. La letra A, como se veía, agrega una oración en la letra A del artículo 155 que obliga a que la integración de los comités científicos técnicos de acuicultura incluyan a un profesional. Pero hay una segunda modificación en la letra B que se refiere también a la integración de los comités, y dice: en el caso de que postulen mujeres para la composición de estos comités y cumpliendo los requisitos para su postulación, estas deberán ser consideradas para la integración de los mismos en razón de 2/3 de la composición final. Es muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que tiene el artículo 1d de la ley corta, que ya está aprobada por esta Comisión de Pesca y está en la Comisión de Hacienda, y que ustedes lo tienen en la página 4 del comparado. No sé si le parece a la presidenta votar cada letra por separado. Sí, votemos por separado, porque en la letra que acaba de leer, la F, yo tengo una propuesta de redacción. Tomo entonces la votación de la primera. La letra. Sí. Sería bueno ir viendo ir viendo exactamente la lectura, don Fernando, por los efectos de la votación, ¿ya? La letra A. ¿Ya? ¿Dónde está eso? ¿Hay alguna pantalla o no? ¿Podría poner la pantalla? Por favor, la página 4 del comparado. Ahí está. De modo que, como ustedes ven, el artículo 155 regula funcionamiento e integración de los comités, son los comités científicos técnicos, ¿no? Sigue el artículo 154 que se refiere a ellos. De modo que si la propuesta de la columna central es aprobada, la letra A del artículo 155 diría: cada comité estará integrado por no menos de 3 ni más de 5 miembros,
de los cuales al menos uno deberá ser un profesional relacionado con las ciencias económicas o ciencias sociales con capacitación en la perspectiva de género. Yo sugeriría una coma después de sociales, para que la capacitación sea exigible tanto a los economistas como a los cientistas sociales. Está bien. ¿Presidenta? Sí, tiene la palabra. Gracias. Un comentario para que no tengamos problemas después de doble regulación. Lo que ocurre es que efectivamente, como se indicó en la ley corta, la ley corta planteaba como artículo 1D y que era general respecto de los comités científicos, comités de manejo, consejos zonales, consejo nacional, se hace cargo precisamente de los numerales 3 y 4 de este otro proyecto, en que van abordando de una manera distinta cada uno de los comités. Por lo tanto, probablemente lo que deberíamos, o se debería tomar una decisión es respecto a si se prefiere legislar con esta fórmula general que se hizo en ley corta, sin perjuicio de traerse esa norma acá para no tener que esperar la tramitación de ese proyecto, que probablemente, ¿cierto?, se va a demorar más, o utilizar el mecanismo que tiene este proyecto, esta iniciativa, de ir abordándolos uno a uno, porque de lo contrario nos van a quedar cosas reguladas en distintos artículos y eventualmente no de la misma manera, por lo que ahí podríamos tener un inconveniente. Ahora, respecto específicamente del comité científico-técnico, debo así indicar, hacer una prevención, que esta iniciativa lo que hace es, en el fondo, indicar que uno de los profesionales debe ser de las ciencias económicas o sociales. Por lo tanto, como no se incorpora como nuevo, porque eso tiene gasto, porque es dieta, sencillamente lo que hace es eliminar un científico de los actuales y reemplazarlo por este profesional. Eso es algo que se ha discutido y se está considerando en este proyecto que yo les indicaba de sustentabilidad, pero incorporando además el enfoque, porque la idea es, como señalaba, es que haya investigación sobre la materia. Hoy día incorporar, en el fondo, sacar un científico e incorporar a alguien de las ciencias económicas o sociales sin alterar las facultades de los comités científicos técnicos, en el fondo es un poco contraproducente, en el sentido de que las facultades de ellos en la fijación del rango de cuota, en ninguna de esas facultades o decisiones se va a poder alterar por este profesional que se estaría reemplazando acá. Por lo tanto, como indicaba, eso va a ser tiene que ser parte de algún cambio, pero un cambio que además vaya acompañado de cambios en el modelo de administración y en el modelo de investigación. Por lo tanto, eventualmente, en el fondo lo que quiero plantear es que no es un punto menor ese cambio. Si bien es razonable, el cambio en esta norma sin abordarlo integralmente pareciera ser eventualmente contraproducente en esta etapa de la evolución normativa que estamos viviendo. Ahora, independiente de eso... De trabajarlo integralmente, ¿qué significa? Es que hay que tomar una decisión. Como yo indicaba, hay un proyecto que es más amplio, pero ese proyecto tiene una discusión por el financiamiento detrás. Por lo tanto, probablemente... O sea, la perspectiva nuestra es que ese cambio de profesional sea en ese otro proyecto. Pero eventualmente sí pudiéramos explorar alguna fórmula en que sí se incorpore la perspectiva eventualmente sin esta necesidad de nueva investigación, que era lo mismo que veíamos en el numeral anterior, pero no podría en el fondo plantear ahora la respuesta, pero sí creo que sí creo que es necesario tomar esta decisión de si o se formula una regla general para todos los comités, que es el modelo de ley corta, o se aborda cada uno de los comités por separado. Porque de eso va a pasar un poco por ahí va a pasar un poco la decisión. Don Fernando. Gracias, señora presidenta. Y quería consultar qué opinan los senadores y el Ejecutivo de la posibilidad de traer a este proyecto lo que está hoy día en la ley corta como primero D y simplemente hacerle aquí el cambio y llamarlo primero E. Por técnica legislativa, presidenta, yo creo que eso sería mucho mejor. Es amplio, sirve para todos, no tenemos que estar decidiendo cada uno. Nos quedaríamos mucho mejor. Me gusta más esa propuesta. Trasladar el 1D a la ley corta.
No es. No. No, a este proyecto. a este. A este proyecto trae el de la ley corta. Sí. ¿Y cuál es ese? El primero D que está en la página 4, el que tiene usted en pantalla, Presidenta. Ah, El ya, que está ahí en pantalla. aquí está. Y el 1D, Ese se mantiene. Y este pasaría a ser primero E. Yo me inscribo absolutamente en esa Yo posibilidad, también. que es lo que Yo pensé, también. ¿no es cierto? Ganamos todos. Sí. La impresión que se da un contenido mucho más integral al conjunto. Porque no cambia el contenido. No. Más bien sería como ampliarlo y nos ayudaría sin tener que entrar en más detalle. Yo creo que es Así razonable. es. Entiendo que sí. Sobre todo porque no cambia el fondo, sino que lo que hace es como una mirada más amplia que no necesita. Lo que haría bien entonces agregárselo a la moción. Completamente el 1D de la ley corta. Habría que resolver, señores senadores, en ese caso, qué hacer con los números 3 y 4 del proyecto que está hoy día en discusión en estas comisiones unidas. La modificación al artículo 155 y las modificaciones a los artículos 175 y 176. Yo las dejaría para un estudio con el Ejecutivo para acotar bien la reacción y esos detalles. Podrían quedar subsumidas después con esta. Y están pendientes las indicaciones de la señora presidenta, la señora Muñoz. ¿a dónde Pero se como la no las envío? conocemos, ¿A dónde se la envío, don Fernando? Al correo institucional, si le parece, señoría, fsofia@senado.cl. Puedo preguntar a don Fernando Sofia si lo que él dice, el 155 y los artículos 70 y 175, pueden quedar subsumidos si se aprobara este artículo 1D que es más amplio. El 175 yo creo que sí. El 176 yo tengo una duda porque me parece que es inadmisible. Pero está también el tema de la letra A, que es la que se estaba discutiendo, es si es incorporar a este profesional en las ciencias económicas o sociales con capacitación en perspectiva de género. Eso no está incluido en este primero D, de modo que eso, si ustedes lo van a aprobar, hay que mantenerlo. El 155 se refiere a los comités científico-técnicos. Exactamente. Ya, después está el 176. Ahí es donde yo señalaba, Presidenta, que me parece que está en conflicto con los ordinales 16, 21 y 22 de la Constitución. ¿Por qué? Porque al establecer un límite de acceso al registro pesquero está impidiendo a las personas el ejercicio de la actividad pesquera. Porque para ejercer la actividad necesitan estar en el registro. ¿Puede poner el 176 ahí, por favor? Evelyn, si tú puedes avanzar, por favor. Perdón, Presidenta. Sí, senador Sandoval. Sí, estamos como de alguna manera tratando de meter a forceps dentro de algunos articulados, ¿verdad? Este concepto de género, la perspectiva de género en el marco de la ley. Y por eso de repente cuesta y dificulta hacerlo con eficiencia dónde dejarlo. Ya que estamos hablando de esta misma modificación de la ley de pesca, ahí hay una sugerencia de por qué no incorporamos dentro de los propios principios generales o objetivos de la ley este concepto y evitamos meter en diversos puntos y trabajamos mejor en eso en esta misma semana. Esta es la cuota en la RPA. No es en los comités. Sí, Presidenta. Es donde se establece la misma proporcionalidad que está establecida para los comités. Presidenta, Sí. ¿me permite hacer una sugerencia? Como el tema del RPA
obviamente es el más complejo y difícil de abordar y por las consecuencias que tiene. Me permitiría sugerir que en este punto lo mejor sería necesario escuchar primero al servicio que es el que administra el registro, para que pudiera exponer cuál es la composición actual y poder indicar, estar presente en la discusión para efectos de ver cuáles serían las consecuencias de una aprobación de una norma como esta o con una redacción alternativa, porque obviamente eso va a tener impacto en las listas de espera, en las aperturas de registro, etcétera. Entonces me parece que es importante tener ese elemento que puede generar conflictividad a nivel de las organizaciones. Actualmente la proporción es 3/4, 1/4. Claro, Y porque el problema que yo veo mayor es la transición, o sea, cómo se transita de esta desproporción a la que proponemos, digamos. Claro, porque ahí obviamente surgen las dudas respecto a de si esas proporciones hoy día no se están respetando. ¿Qué implica eso? Implica que no puede entrar nadie más hasta que se complete la proporción, y eso tiene impacto en las otras reglas de apertura y cierre del registro. Por eso me parece importante que pudiera el servicio ilustrar sobre ese punto. ¿Alguien había pedido la palabra? ¿Senadora Allende? No. No, la duda que me queda entonces, sí, quizás un intento de la Secretaría de ver qué cosas son compatibles y se trasladara el artículo de la ley corta al otro, y qué cosas realmente no son posibles, porque no podemos hacerlo, como decía el senador Sandoval, forzando, digamos, pero sí ver lo que realmente ganamos, el espíritu que se entiende que se busca, digamos, con esta moción que viene a la Cámara, y cómo facilitamos, entonces, si efectivamente se traslada, pero qué queda fuera. Y por otro lado, como que sería bueno, entonces, bueno, hay un punto que están señalando ahí que tiene que ver con los comités, o lo que mismo decía la senadora, como Muñoz, nuestra presidenta, cómo se hace entonces esta transición, y bueno, avanzar quizá en ver lo que se puede hacer sin mayor problema y lo que quedaría pendiente, y si es necesario consultar, porque efectivamente lo del registro puede ser más complejo, y ver entonces también cómo se haría esta transición en caso de aprobarse. Entonces yo sugeriría que pudiésemos tener esa propuesta de la Secretaría, tal vez en una siguiente sesión, y consultando lo que haya que consultar al servicio que haya que consultar. O sea, yo quisiera señalar en relación a lo que dice don Eric, que esta propuesta del artículo 176 no prohíbe el acceso al RPA, sino que establece una obligación de establecer una proporcionalidad. Es un enfoque de cuota. Ahora, por cierto que hay que agregar los mecanismos para resguardar esa proporción. Eso es una transición. Entonces, ¿me permite, Presidenta? Sí, senador Quintero. Es que yo quiero insistir con lo que dije en la sesión de pesca la semana pasada. Va a ser muy complicado, por ejemplo, en el registro pesquero, a ver, supongamos a los que están en el registro pesquero de la albacora. Va a ser muy difícil que haya 1/3 de mujeres. Entonces, por eso que hay que buscarle otro ajuste. Y yo estoy absolutamente de acuerdo en la, digamos, en la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Pero hay que, en los registros pesqueros de las diferentes pesquerías, hay que ver cómo se puede arreglar. O sea, por cierto, este criterio en algunas pesquerías no se va a poder aplicar, pues, si A eso voy. Está masculinizada, son masculinas las actividades. ¿No? Por eso que las Exacto. mujeres... Claro, hay actividades de pesca que la mujer es muy difícil. Sí, muy difícil, por eso están más bien en las actividades conexas. Pero hay también mujeres en apicultura, por ejemplo. Y lentamente, como hoy día están las mujeres manejando tractores y camiones. No, pero si estamos hablando del registro pesquero. Sí, pero que hoy día es esa situación, si nadie está prohibiendo el acceso al registro pesquero, sino que ir estableciendo la proporcionalidad. Eso es lo que propone esta norma. Y ahora que eso no significa que no ingresen ni se expulsen personas, sino que establecer una
una modalidad, una transición de cómo se va logrando una proporcionalidad distinta, ¿no? No esta brecha tan grande. Eso es la idea. Ahora podemos también este tema, como es controversial, dejarlo al trabajo con los asesores, junto con las indicaciones que presenté yo en los otros artículos 4 y 8. Eso, Presidenta, ¿me permite? Eso es bueno, si hay un trabajo con los asesores. Y también lo que yo veía, si se puede, la Secretaría ver qué es posible de compatibilizar y del camino más fácil entre la moción y la ley corta que ustedes han aprobado. Entonces sería bueno tener un avance en eso y necesariamente supongo que habrá que ponerse de acuerdo en otros temas, digamos, con o el Ejecutivo o ciertas instituciones, digamos, que tienen que ver cómo se hace entonces esto aplicable. Ya propuso el secretario que las modificaciones al artículo 155, la incorporación de un profesional con enfoque de género en el comité técnico, se podía eso quedar resuelto a través de la incorporación como el artículo 1E, el artículo 1 de la ley corte, incorporarla acá como inciso segundo, entiendo yo, ¿no? Que quedaría comprendido la modificación del 155. Si el problema lo tenemos ahora, al parecer, en el 176, secretario, ¿no? Así es, Presidenta, respecto de la duda sobre el bloqueo al acceso a la actividad. Pero estaba mirando el artículo 1C de la ley vigente, que establece ciertos objetivos generales y principios. Tal vez ahí puede tener cabida la consagración del principio de la equidad de género. Se los quiero poner en pantalla para que ustedes vean. Ya. Si quieres quitar, por favor, Evelyn, el tuyo. Ley general. Compartir pantalla. No la encuentro ahora. Esta parece que. Ahí está. Se fijan ustedes, dice el primero, en el marco de la política pesquera nacional. No se ve todavía. ¿No? Ah. Está en pantalla, no. Va. Parece que es muy lento mi computadora, ¿eh? Ah. Si les parece, ¿puedo leerlo mientras tanto? Ya, muy bien. Dice el primero C. En el marco de la política pesquera nacional y para la consecución del objetivo establecido en el artículo anterior, se deberá tener en consideración al momento de adoptar las medidas de conservación y administración, así como al interpretar y aplicar la ley, lo siguiente. A. Establecer objetivos de largo plazo para la conservación y administración de las pesquerías y protección de ecosistemas. B. Aplicar en la administración y conservación de los recursos y la protección de los ecosistemas el principio precautorio que pasa a definirlo. C. Aplicar el enfoque ecosistémico para la conservación y administración de los recursos. Entre esos objetivos señalar lo de la equidad de género, incluirlo. ¿El de la RPA? No, eso todavía no afecta al RPA. Eso es aparte de incluir el artículo 1D que trae el proyecto que viene de la Cámara y un artículo 1E que sería el 1D que aprobó la ley corta.
Y usted propone incorporarlo en esta enumeración. Si les parece, porque yo he percibido que la idea es buscar soluciones, ¿no es cierto? Y es tener una propuesta alternativa para la próxima sesión sobre estas ideas. Ahí poner el concepto de igualdad de género en todos los comités. Primero en los objetivos de la ley y también en la integración de los órganos. Como principio general. En las dos áreas, ¿no? Podríamos tener una propuesta escrita para la próxima semana, para explorar. Pero parece bien. Para esa reunión que tengamos con los asesores, incorporar esa propuesta para mirarla en el conjunto del debate que vamos a tener. Presidenta, eso señalaba en algún minuto dado, precisamente señalábamos ese concepto, para un poco evitar esta cosa como que para que estuviéramos haciendo algo cuando debería ser muy natural esta idea, ¿verdad? Yo comparto absolutamente que esté más bien en ese contexto, en la base más de principios de la idea, ¿verdad? Respecto de la ley general. Me parece que lo que plantea don Fernando va en directa línea a lo que planteé recién hace un ratito atrás nomás, y me parece absolutamente razonable, presidente. Entonces estaríamos incorporando el 155A y F que vienen en el proyecto, también a este trabajo con los asesores para revisar y armonizar con la ley corta. ¿Ya? Muy bien. Y después tenemos el artículo 176. ¿Senadora Proboste? No, Presidenta, sí, es que en ese mismo sentido existe la voluntad, un poco de lo que habíamos conversado, de traer a la discusión de la ley lo que dice relación con el güiro varado en situaciones bien excepcionales, tal como planteaba el senador Kenneth Pugh. Particularmente a partir de las marejadas, porque esto sí es una actividad que afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces, lo que hemos venido buscando hace ya mucho rato es que producto de las marejadas no se impute a la cuota el güiro varado, y creo que sería importante si también lo podemos a esta discusión. ¿Y dónde lo podemos incorporar? ¿Podría presentar una indicación? Una propuesta, Presidenta. ¿Podría presentar una indicación? Sí, por supuesto. Para hacerla llegar y la trabajamos en conjunto con todos los temas. Encantada. Ya. Muy bien. Entonces queda el artículo 176, que podríamos verlo, señor secretario. 176 y un transitorio quedaría. Así es. Evelyn, si tú nos muestras, por favor, el 176 en pantalla. Ese es el artículo 176. No más de 2/3 del registro pesquero artesanal deberá estar constituido por integrantes hombres o mujeres, asegurándose de esta manera la conformación de al menos 1/3 de cualquiera de los géneros en dicho registro. Eso también tendría que quedar para debate, porque está relacionado con el registro. Como señalaba el señor Quintero, hay registro por cada pesquería. Claro. Eso veámoslo bien detalladamente. Y el transitorio en realidad está vinculado al 175 y 176. El artículo transitorio está en la última página. Dice: la forma de integración y constitución de los comités se deberá alcanzar en el siguiente periodo de renovación de los mismos. Claro, eso está relacionado con los temas que ya dejamos para una conversación con los asesores. Entonces tendríamos que también dejarlo en suspenso. Porque eso se establece como tiempo, como plazo. Lo que ha planteado, Presidenta, lo que ha planteado la senadora Proboste, que lo vean también los asesores, porque está en la ley corta, está en la cuota de imprevisto, está estipulado. Vamos a traerla también. Sí. En la modificación en el artículo 3. Efectivamente, lo podemos traer acá. Y claro, lo ponemos ahí, la senadora va a presentar una indicación y lo ponemos en
en la conversación general que vamos a tener sobre todo lo que ha quedado pendiente. Hemos aprobado nada más que el artículo 1D y el artículo 22, el 28 bis. Todo el resto quedó pendiente. ¿Es así, señor secretario? Sí, presidenta. Muy bien. ¿Hay alguna otra planteamiento? Porque si no, suspenderíamos, llegaríamos hasta acá para fijar una reunión de nuestros asesores. Fijar otra Hacemos sesión. llegar, el secretario, coordinar una reunión con los asesores de las senadoras y senadores de las Comisiones Unidas para traerle algunas propuestas en relación a lo que ha quedado pendiente. Senadora Allende. Estoy muy de acuerdo, Presidenta, solo que el próximo lunes es, entiendo, feriado. Entonces vamos a tener que buscar otro momento. Sería bueno después coordinarse, digamos, con la Secretaría de las dos comisiones y ver, o con las presidentas de las dos comisiones y ver en qué momento podemos coordinar tal vez otra sesión, salvo que se quiera esperar y lo hacemos en 15 días más. Yo creo, Presidenta, que podríamos hacerlo como lo hicimos para esta, que nos ponemos de acuerdo nosotras dos, revisando las agendas de todo y las fijamos, ¿les parece? Sí. Sí. Sara Garrido está pidiendo la palabra. No sé dónde está Sara. Aquí está Sara. Sara tiene la palabra. Necesita micrófono. El micrófono, ahí sí. Sí, ahí sí. Hola, Hola, disculpe, hola, buenos días a todos los senadores y senadoras. Sé que no corresponde a nosotros participar, solamente estábamos escuchando, pero no puedo dejar de decir, primero que todo, ustedes han señalado que se van a reunir los asesores. Está con nosotros también Carolina Artello, ella es abogada y asesora, y parte importante de este proyecto de ley, que es que ella puede participar en el trabajo que ustedes están realizando y ante las consultas nosotros estamos disponibles. Solamente decirle algo muy cortito al senador que ha planteado si es que existen mujeres en la albacora. Yo le puedo decir y le garantizar que existen mujeres en todas las áreas. Existen mujeres pescadoras artesanales, capitán, armadora, que salen a faenas de pesca. Y para nosotros este proyecto de ley es en la eventualidad que existan mujeres. No que hoy día, sino que pensemos a futuro. Van a existir mujeres en la medida en que se le entreguen las oportunidades y las herramientas para que ellas puedan desarrollar. Así que sin duda este proyecto de ley es eso, es tratar en lo posible de visibilizarlas a ellas, porque estoy segura que en cada caleta están ellas. Eso solamente, senadores. Gracias, Sara. Tú sabes que los cambios culturales cuestan mucho, sobre todo en la ley. Sí, puede ser. Lo sabemos todas. Muchas gracias. Ningún problema que se incorpore Carolina Tello al equipo de asesores, le vamos a informar, ¿no? Muchas gracias, senadora. Eso nomás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gran asesora la Carolina. Vamos entonces a invitarla. A terminar la sesión, si no hay otro tema, ¿no?